Entonces, definición. Vamos a decir que una función f es continua en x igual a a si se cumplen estos tres requisitos. El primer requisito, existe la función en a, es decir, que a pertenece al dominio de f. ¿Sí? O sea, f de a, cuando yo voy a la calculadora y lo evalúo, por decirlo de alguna manera, si tengo una expresión analítica, me va a dar un número. Existe el límite con x tendiendo a de f de x, y a su vez, ese límite me tiene que dar como resultado un número que pertenezca a los reales. ¿Sí? Esta sería la segunda condición de continuidad. Es decir, que para que exista este límite, recuerden que tenían que existir los límites laterales, el límite lateral por derecha, el límite lateral por izquierda, y a su vez tienen que ser iguales, y no solo tienen que ser iguales, sino que el resultado tiene que ser un número que pertenezca a los reales. Y finalmente, la tercera condición, una vez que existe la función y que existe el límite, ambos tienen que coincidir. Tienen que coincidir el límite con la función, ¿sí? O sea, vamos a pedir que el límite con x tendiendo a de f de x es igual a f de a. Una pequeña observación es que a la larga uno sintetiza el concepto de continuidad acá. Si uno tira esta expresión, en cierta manera, o sea, como esta formulita, esta ecuación, está acá sintetizando las dos condiciones anteriores. ¿Por qué? Porque fíjense que si uno dice que es igual a f de a, es porque previamente está existiendo. ¿Sí? Esto me tiene que estar dando un valor. Y si uno dice que el límite con x tendiendo a f de x es igual a f de a seguro tiene que dar un número, porque si no, no es una función. Por lo tanto, acá me está diciendo, bueno, el límite con x tendiendo a de f de x me tiene que dar un número. Pero bueno, uno al principio trata de desmenuzarlo en estos tres casos, o mejor dicho, no casos, perdón, en estas tres condiciones, en estos tres requisitos, más que nada para cuando tengamos que hacer ejercicios, va a ser mucho más práctico, ¿sí? Verlo como que hay tres condiciones, y para que una función sea continua en un punto dado, lo importante es que se cumplan estas tres condiciones. Entonces, si se fijan, de los 8 ejemplos anteriores que les mostré de manera gráfica, qué funciones eran continuas bueno, y cuáles no, en realidad una sola resultó continua, que fue la última, el octavo ejemplo, porque era la única que cumplía estas tres condiciones. Los 7 ejemplos anteriores, había alguno de estos requisitos que no se cumplía. Había algunos de estos requisitos que nada, se violaba. Entonces, esta definición es realmente la definición de continuidad, y es la que vamos a tener en cuenta de ahora en más. Bien. Bueno, y acá algunas definiciones más que nada para ir enriqueciendo el vocabulario. Vamos a decir que una función es continua así a secas, o sea, una función dada es continua si es en cada punto de su dominio. ¿Sí? Por ejemplo, la función f de x igual a x es continua para todo punto de su dominio, donde en este caso el dominio de esta función son todos los reales. ¿Sí? Es cuestión de probar que se cumplen estos tres requisitos, ¿no? Para cualquier valor de x es fácil de ver que la función en cualquier número real está definida, existe el límite y son iguales, ¿sí? Así que es fácil de ver de que se cumplen estos tres requisitos para cualquier valor de x perteneciente a los reales, así que es continua en todo su dominio. Por lo tanto, cuando es continua en todo su dominio, decimos así simplemente que la función es continua. Bien. Después, un poquito más restrictivo. Decimos que una función es continua en un intervalo si lo es en cada punto de dicho intervalo. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Supongamos que tenemos una función g de x que es igual a la raíz de 2x menos 8, y que esta función está definida en un intervalo dado, porque queremos definirlo así, o sea, restringimos el dominio por algún motivo. Supongamos que lo restringimos a este intervalo cerrado. ¿Por qué cerrado? Fíjense, porque tengo el igual. Esto es como tener el intervalo que va desde 4 hasta 12 con corchetes. ¿Sí? El igual me mete corchetes. Así que, bueno, es fácil de ver que para cualquier valor de x, que va desde 4 hasta 12 con corchetes, la función esta g de x es continua. Ahora, acá hay que tener una salvedad que es en los extremos.
hay que tener un poquito de cuidado de cómo hay que hacer una leve modificación en la definición de continuidad, porque yo no me puedo acercar por izquierda y por derecha en los extremos, así alegremente, ya que solamente me puedo acercar a 4 por derecha y a 12 por izquierda. Entonces vamos a hacer una pequeña aclaración acá. Una función f es continua en un intervalo cerrado a b, si y solo si f es continua para todo x perteneciente al abierto a b, y después, o sea, a ver, perdón, que sea continua para todo x perteneciente al abierto a b es porque se está cumpliendo estos tres requisitos, ¿no? O sea, en cualquier valor interior me refiero a que dejamos de lado los extremos del AB, entonces, para cualquier valor de x en ese intervalo abierto, se cumplen estos tres requisitos. A su vez, después, en los extremos, vamos a pedir, primero, bueno, obviamente que exista la función f de a, exista la función f de b, pero vamos a hacer un poquito más restrictivo con respecto al límite. Yo solamente me puedo acercar a por derecha, fíjense ahí que tengo un A más, supraíndice más, solamente me puedo acercar a por derecha, y solamente me puedo acercar a B por izquierda, ¿sí? No me puedo acercar por valores que están afuera del intervalo, ¿sí? Porque yo estoy restringiendo este dominio para esta función a este intervalo. Entonces, cuando analicemos continuidad en un intervalo cerrado, lo que hay que tener en cuenta es esto, que solamente puedo plantear el límite en los extremos, ¿sí? Usando un solo límite lateral. Por derecha, para el extremo inferior, ¿sí? En este caso A, y por izquierda para el extremo superior, en este caso B.